Lo dicho, esto es uno de los conceptos más importantes que vais a necesitar para el próximo año. Por lo que os estaba comentando, es una estructura algebraica y en el próximo año seguramente que tenéis una asignatura única dedicada a estructuras algebraicas. Por lo tanto, por lo menos ver esta mínimo y conocerla. Bueno, en principio nosotros sobre un conjunto matemático, que en este caso van a ser las matrices de dimensión m por n, lo que vamos a hacer es definir una operación, que es la suma. ¿Nosotros sabemos sumar matrices de dimensión todas m por n? Sí. Dices elemento, elemento se suman y ya está. Y te vuelve a dar una dimensión que está dentro del conjunto. Una dimensión, esto es lo que se llama una operación interna, es decir, que tú operas dos elementos del conjunto y al operarlos te devuelve un elemento del conjunto, que es lo que llamamos una operación interna. Esto es lo que os digo, ya es un vocabulario un poco más específico matemático, que no es simplemente sumas, multiplicaciones, es decir, es lo que llamamos una operación interna. Coges dos elementos del conjunto, haces la operación y devuelve un elemento del conjunto, que podría ser que no, coges dos elementos del conjunto, los operas y sale un elemento que no es del conjunto. Eso sería ya una operación externa. Bueno, entonces, en este caso operamos elementos de este conjunto, los sumamos y vuelve a darme un elemento de la matriz de dimensión m por n. Dice, vale, una operación interna. Y ahora definimos una operación externa, es decir, que cogemos un elemento fuera del conjunto y lo operamos con ella. Y me da un elemento justamente que también es del conjunto de matrices. En este caso, el producto de un número real por una matriz. Bueno, pues si hemos definido dos operaciones de esta forma, con una operación interna y otra por un elemento externo, si se cumplen con respecto a la suma las propiedades que hemos visto antes, a la propiedad asociativa, ya no las copio todas, asociativa, conmutativa, elemento neutro y matriz opuesta. Si se cumple esa, matriz opuesta con respecto a la suma. Si se cumplen esas cuatro, acordaros que puse 5. En este caso la quinta no hace referencia a que yo os dije a espacio vectorial. Si se cumplen estas con respecto a la suma y con respecto al producto, se cumplen distributiva con respecto a la suma de matrices. Vamos a poner distributiva, suma de matrices. Si se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma... si se cumple la propiedad distributiva con respecto a la suma de los números, ¿vale? La propiedad distributiva respecto a la suma de las matrices, respecto a los números. Si se cumple la propiedad asociativa, y si se cumple el producto por 1, directamente por 1, si se cumplen estas propiedades respecto a la suma y esta respecto al producto de un número real, entonces diremos que este conjunto con esta operación, con esta suma y este producto, tiene la estructura de espacio vectorial. Bueno, esto hay que sabérselo.